A veces, la vida puede hacernos sentir solos, incomprendidos y hasta abandonados. Puede que las personas a nuestro alrededor no entiendan nuestro dolor, nuestras luchas o lo que realmente sentimos en lo profundo de nuestro corazón. Es en estos momentos que el enemigo intenta llenarnos de desesperanza, susurrándonos que nadie nos valora y que estamos solos. Pero hay una verdad poderosa que nunca debes olvidar. Dios te sostiene en cada paso de tu camino. La Biblia nos recuerda que el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Esto está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18. Él ve tus lágrimas, escucha tus oraciones y entiende cada sentimiento que hay en ti, incluso cuando nadie más lo hace. Jesús mismo experimentó la incomprensión y la soledad. A pesar de haber venido a traer salvación, muchos lo rechazaron, incluso aquellos que decían amarlo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, está escrito: vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Si el Hijo de Dios pasó por momentos en los que fue malinterpretado, rechazado y traicionado, ¿acaso nosotros no enfrentaríamos lo mismo en algún momento de nuestra vida? Pero aquí está la gran noticia. Dios nunca abandona a los suyos. Él nos sostiene en la palma de su mano y nos fortalece cuando nos sentimos débiles. Hoy vamos a profundizar en lo que la Biblia nos enseña sobre estos momentos de incomprensión y cómo podemos encontrar descanso en los brazos de nuestro Padre Celestial. Permanece hasta el final, porque Dios tiene algo poderoso para decirte hoy. Cuando pasamos por momentos de incomprensión, podemos llegar a pensar que somos los únicos que experimentamos ese dolor. Pero la realidad es que Jesús, el Hijo de Dios, también sufrió el rechazo y la soledad, incluso de aquellos que estaban más cerca de Él. Nadie en la historia ha sido más incomprendido que nuestro Salvador, y es en su vida y en su ejemplo que encontramos consuelo para nuestras propias luchas. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús enfrentó la oposición de muchas personas, incluso de los líderes religiosos de su tiempo. A pesar de que él predicaba la verdad y hacía milagros, había quienes lo despreciaban y lo acusaban falsamente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 57, se narra que cuando Jesús volvió a su pueblo y enseñó en la sinagoga, muchos se maravillaban de su sabiduría, pero en lugar de creer en él, lo rechazaron diciendo: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Y por esta razón se escandalizaban de él. Jesús no solo fue incomprendido por los fariseos y escribas, sino también por su propia familia. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, está escrito que ni siquiera sus hermanos creían en él. A lo largo de su vida, Jesús experimentó lo que significa ser rechazado por los suyos, por aquellos que deberían haberlo apoyado y entendido. Este es un recordatorio poderoso de que, cuando sentimos que nadie nos comprende, podemos acudir a aquel que experimentó esa misma incomprensión en carne propia. Uno de los momentos más dolorosos en la vida de Jesús ocurrió en el huerto de Getsemaní. La noche antes de su crucifixión, Jesús llevó a sus discípulos más cercanos a orar con él, pues su alma estaba profundamente angustiada. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 41, se nos dice que Jesús les pidió que velaran con él, pero ellos, en lugar de acompañarlo en su sufrimiento, se quedaron dormidos. A pesar de que Jesús les pidió 3 veces que permanecieran en oración, ellos no lograron hacerlo. Esto nos muestra que incluso aquellos que estaban más cerca de él no entendieron la magnitud del dolor que estaba experimentando. Además de la incomprensión, Jesús también enfrentó traición y abandono. Uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, lo entregó por 30 piezas de plata.
como está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16. Y no solo Judas lo traicionó, sino que Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, lo negó 3 veces en la misma noche en que fue arrestado, como se relata en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62. En ese momento Jesús estaba solo, abandonado por aquellos que decían amarlo y seguirlo. Pero el momento más doloroso de incomprensión y abandono ocurrió en la cruz. Jesús, que nunca pecó, llevó sobre sí todos los pecados de la humanidad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46, Jesús clamó con gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras expresan el sufrimiento profundo que él experimentó al cargar con el peso del pecado. Sin embargo, aunque en ese momento sintió el abandono, Dios nunca lo dejó. Y 3 días después, Jesús resucitó, demostrando que el amor y la fidelidad de Dios son más grandes que cualquier sufrimiento. Si Jesús, el Hijo de Dios, experimentó la incomprensión, el rechazo y la soledad, no es sorprendente que nosotros también pasemos por momentos similares. Sin embargo, la gran diferencia es que ahora sabemos que no estamos solos. Jesús nos entiende perfectamente porque Él mismo enfrentó lo que nosotros enfrentamos. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, está escrito: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto significa que podemos acercarnos a Jesús con confianza, sabiendo que Él comprende cada lucha, cada dolor y cada lágrima que derramamos. Cuando sientas que nadie te comprende, recuerda que Jesús vivió lo mismo. Él sabe lo que significa ser malinterpretado, traicionado y abandonado. Pero también sabe lo que significa ser sostenido por el Padre en medio de la prueba. No permitas que el enemigo te haga pensar que estás solo. En los momentos de mayor incomprensión, acude a Jesús, quien con amor y compasión te recibe y te fortalece. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nadie nos entiende, que nuestras palabras no son suficientes para expresar lo que llevamos dentro, y que ni siquiera aquellos que nos aman logran comprendernos. A veces intentamos explicar nuestros sentimientos, nuestras luchas y preocupaciones, pero nos encontramos con miradas de confusión o con respuestas que no reflejan lo que realmente necesitamos escuchar. En esos momentos, podemos recordar una verdad que nos da consuelo. Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. La Biblia nos enseña que Dios no mira como miran los hombres. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al próximo rey de Israel, Dios le dijo: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Mientras que las personas pueden juzgarnos según nuestras apariencias o nuestras palabras, Dios ve lo más profundo de nuestro ser, conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestros dolores. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos en los que el rey David hablaba con Dios desde lo más profundo de su corazón. En el Salmo 139, versículo 4, David expresa una verdad asombrosa. Aún antes de que haya palabra en mi lengua, he aquí, Señor, tú ya la sabes toda. Esto significa que antes de que expresemos cualquier pensamiento en palabras, Dios ya lo conoce. No hay un solo sentimiento, una sola tristeza o preocupación que pase desapercibida ante sus ojos. En muchas ocasiones, las personas pueden interpretar mal nuestras acciones o nuestras palabras. Podemos sentirnos juzgados o incomprendidos, pero Dios conoce nuestras verdaderas intenciones. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 10, Dios declara: yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él no solo ve lo que hacemos, sino que entiende el porqué detrás de cada acción.
Uno de los momentos en los que esta verdad se hizo evidente fue cuando Ana, la madre del profeta Samuel, oraba con profundo dolor en el templo. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 12 al 16, se relata que Ana oraba con angustia, moviendo sus labios, pero sin emitir sonido. El sacerdote Elí pensó que estaba borracha y la reprendió, pero ella le respondió que no era así, sino que estaba derramando su alma delante del Señor. Este pasaje nos recuerda que, aunque los hombres no siempre comprenden nuestro sufrimiento, Dios sí lo hace. Cuando sentimos que nadie nos entiende, es fácil caer en la trampa de la soledad y el desánimo. Pero la Biblia nos asegura que nunca estamos solos en nuestra lucha. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8, nos enseñó que su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Esta promesa nos da seguridad porque nos recuerda que Dios está atento a cada detalle de nuestra vida, incluso antes de que acudamos a Él en oración. Otra muestra del conocimiento perfecto de Dios sobre nuestro corazón se encuentra en la vida de Pedro. Antes de la crucifixión de Jesús, Pedro afirmó que nunca lo negaría, pero Jesús, conociendo su corazón y su debilidad, le dijo que antes de que el gallo cantara, lo negaría 3 veces. Esto está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 34. Y tal como Jesús lo predijo, Pedro lo negó 3 veces, y luego lloró amargamente. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús no lo rechazó, sino que le dio la oportunidad de reafirmar su amor por él, como se narra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Jesús conocía el corazón de Pedro. Sabía que su negación no venía de un rechazo genuino, sino de miedo y debilidad. Dios conoce no solo nuestras debilidades, sino también nuestros anhelos más profundos. En el Salmo 37, versículo 4, se nos dice: «Deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Esto no significa que Dios nos dará todo lo que queremos de manera inmediata, sino que cuando buscamos a Dios y nos deleitamos en Él, nuestros deseos comienzan a alinearse con su voluntad. Cuando nadie parece entender lo que estás pasando, cuando sientes que tus palabras no son suficientes o que tus emociones son demasiado complejas para explicarlas, recuerda que Dios ya conoce cada detalle. No necesitas esforzarte por encontrar las palabras perfectas en la oración, porque como está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Descansa en la verdad de que Dios conoce tu corazón, comprende tu dolor y está contigo en cada momento. No importa si los demás no te entienden, Dios siempre lo hará. A lo largo de la vida enfrentamos momentos de soledad, incertidumbre y tristeza. Hay situaciones en las que parece que nadie comprende lo que sentimos, ni siquiera las personas más cercanas a nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela una verdad maravillosa: nunca estamos solos. Dios nos ha dado un consolador, el Espíritu Santo, quien está con nosotros en todo momento y nos fortalece cuando más lo necesitamos. Antes de partir de este mundo, Jesús les hizo una promesa a sus discípulos. Sabía que enfrentarían dificultades y que en muchos momentos se sentirían abandonados. Por eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús dijo: «Yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre». Estas palabras nos aseguran que Dios no nos deja huérfanos. A través del Espíritu Santo, Él permanece con nosotros y nos sostiene en los momentos de mayor debilidad. El Espíritu Santo es nuestro consolador porque nos da paz en medio de la tormenta. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da».
No se turbe su corazón ni tenga miedo. Esta paz que proviene de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas. Aunque el mundo nos rechace o nos sintamos incomprendidos, el Espíritu Santo nos llena con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Además de ser nuestro consolador, el Espíritu Santo también es nuestro Maestro. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús dijo: El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esto significa que, cuando enfrentamos momentos de duda y confusión, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, trayendo a nuestra memoria las promesas de Dios y enseñándonos el camino que debemos seguir. Un ejemplo poderoso del consuelo del Espíritu Santo lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. A lo largo de su ministerio, Pablo sufrió persecución, rechazo y muchas dificultades. Sin embargo, nunca estuvo solo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier angustia, con el mismo consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Esto nos muestra que Dios no solo nos consuela en nuestros momentos de angustia, sino que también nos capacita para consolar a otros con el mismo amor con el que hemos sido consolados. El Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que también nos fortalece en nuestras debilidades. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, está escrito: El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que, aun cuando no tenemos palabras para expresar nuestro dolor, el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre, entendiendo lo más profundo de nuestro corazón. Cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos podrían haberse sentido abandonados, pero recibieron una promesa extraordinaria. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo: Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esta promesa se cumplió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y transformó sus vidas. Lo que antes eran hombres temerosos, se convirtieron en testigos valientes del Evangelio. Este mismo Espíritu Santo que fortaleció a los discípulos está con nosotros hoy. Cuando sientas que nadie te comprende, recuerda que el Espíritu Santo está dentro de ti. Él es tu ayudador, tu guía y tu refugio. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estas son las evidencias de su presencia en nuestra vida y la razón por la que podemos confiar en que nunca estamos solos. Aun en los momentos de mayor dolor, el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. Cuando el mundo nos rechaza, Él nos recuerda que somos amados. Cuando nos sentimos débiles, Él nos da fuerzas. Cuando no sabemos qué hacer, Él nos guía con sabiduría. Y cuando las lágrimas llenan nuestros ojos, Él nos consuela con su paz incomparable. Dios ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará, y su Espíritu Santo es la prueba de que esa promesa sigue siendo real en nuestra vida hoy. En la vida todos enfrentamos momentos de debilidad. Hay días en los que sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes, que nuestras luchas son demasiado grandes y que no tenemos la capacidad de seguir adelante. La soledad y la incomprensión pueden hacer que nuestra carga se sienta aún más pesada. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando somos débiles, Dios nos fortalece, y en nuestra fragilidad, su poder se manifiesta de manera gloriosa.
El apóstol Pablo entendió esta verdad de una manera profunda. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, el Señor le dijo: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo comprendió que, en sus momentos de mayor fragilidad, no necesitaba depender de su propia fuerza, sino de la gracia de Dios. En lugar de lamentarse por sus debilidades, decidió gloriarse en ellas, porque sabía que era a través de su insuficiencia que el poder de Dios se manifestaba con mayor claridad. Desde el principio de la historia bíblica, vemos cómo Dios elige y fortalece a aquellos que, humanamente, parecen débiles. Moisés, por ejemplo, se consideraba incapaz de hablar con el faraón para liberar al pueblo de Israel. En el libro del Éxodo, capítulo 4, versículo 10, Moisés le dijo a Dios: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Sin embargo, Dios le respondió en el versículo 12: Ve, porque yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Dios no necesitaba la capacidad de Moisés, lo único que requería era su disposición. Otro ejemplo claro es el de Gedeón. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de la opresión madianita, Gedeón no se veía a sí mismo como un líder fuerte. En el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 15, él respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Pero Dios le dijo en el versículo 16: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios no llamó a Gedeón porque era fuerte, sino porque estaba dispuesto a confiar en él. Cuando nos sentimos débiles, a menudo pensamos que no somos lo suficientemente buenos para enfrentar nuestras dificultades. Pero Dios no nos pide que seamos fuertes por nuestra cuenta. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, está escrito: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando nuestras fuerzas se agotan, Dios es quien nos renueva. El rey David también experimentó la fortaleza de Dios en medio de sus dificultades. En el Salmo 18, versículo 2, David escribió: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi refugio, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En tiempos de angustia, David no dependió de su propia capacidad, sino de la fortaleza de Dios. La vida cristiana no está exenta de pruebas, pero Dios nos da la fuerza para enfrentarlas. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Pablo declara: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no es una afirmación de autosuficiencia, sino un reconocimiento de que es Cristo quien da la fuerza para resistir cada adversidad. Dios nos fortalece de muchas maneras. Una de ellas es a través de su palabra. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios dijo: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Las Escrituras son una fuente de aliento para nuestra alma y nos recuerdan que Dios camina con nosotros en cada paso del camino. Otra manera en que Dios nos fortalece es por medio de la oración. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 43, se narra que, en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús estaba en agonía antes de su crucifixión, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Si Jesús, en su momento más difícil, recibió fortaleza a través de la oración, ¿cuánto más nosotros deberíamos buscar a Dios en nuestras luchas? El Espíritu Santo también nos fortalece en nuestra debilidad. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, Pablo escribió: De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esto significa que no estamos solos en nuestras batallas, sino que el Espíritu de Dios nos da la fortaleza que necesitamos. Cuando nos sentimos débiles, podemos recordar que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos,
sino de Dios. No importa cuán grande sea la lucha que enfrentamos, su poder es suficiente para sostenernos y levantarnos una vez más. Su gracia es suficiente, su amor nos rodea y su fortaleza nunca nos fallará. A lo largo de la Biblia, encontramos a muchos siervos de Dios que enfrentaron momentos de soledad, incomprensión y rechazo. Aunque eran personas de fe, pasaron por pruebas en las que se sintieron abandonados, pero Dios nunca los dejó solos. Sus historias nos enseñan que, aun en los momentos más difíciles, el Señor sigue obrando y sosteniendo a quienes confían en Él. Uno de los personajes que más sufrió la soledad fue Elías. Era un profeta valiente, pero llegó un momento en su vida en el que sintió un profundo desánimo y creyó que estaba completamente solo. Después de haber demostrado el poder de Dios en el Monte Carmelo, cuando el fuego del cielo consumió el holocausto frente a los profetas de Baal, la reina Jezabel lo amenazó de muerte. Ante esto, Elías huyó al desierto, sintiéndose derrotado y sin fuerzas para seguir adelante. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 4, él oró diciendo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Se sintió tan solo y desesperado que pensó que su vida ya no tenía sentido. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Le envió un ángel para alimentarlo y fortalecerlo, y luego le habló con una voz suave y apacible, recordándole que aún quedaban 7,000 personas en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Otro ejemplo de alguien que enfrentó la soledad fue José, el hijo de Jacob. Desde joven, sufrió el rechazo de sus propios hermanos, quienes lo vendieron como esclavo por envidia. Fue llevado a Egipto y, aunque se mantuvo fiel a Dios, fue injustamente acusado y encarcelado. En la cárcel, debió haber sentido que nadie estaba a su lado, pero la Biblia nos muestra que Dios nunca lo dejó. En el libro del Génesis, capítulo 39, versículo 21, está escrito: «Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel». A pesar de la injusticia, Dios usó su tiempo de prueba para prepararlo para el propósito mayor que tenía para su vida. David también pasó por momentos de soledad y angustia. Aunque fue ungido como rey de Israel, pasó muchos años huyendo de Saúl, quien intentó matarlo. David se refugió en cuevas y en tierras extranjeras, viviendo como un fugitivo, a pesar de que Dios ya lo había escogido para gobernar. En el Salmo 27, versículo 10, David escribió: «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá». Él entendió que, aun cuando las personas lo abandonaran, Dios nunca lo haría. Otro hombre que enfrentó el rechazo fue Jeremías. Dios lo llamó para ser profeta en una época en la que el pueblo de Israel se había apartado completamente de su voluntad. Jeremías obedeció, pero a causa de su fidelidad fue perseguido, encarcelado y golpeado. En el libro de Jeremías capítulo 20, versículo 7, él expresó su dolor diciendo: «Me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí». Sin embargo, aunque se sintió rechazado por todos, siguió proclamando la palabra de Dios, porque sabía que el Señor estaba con él. En el Nuevo Testamento encontramos a el apóstol Pablo, quien también vivió momentos de soledad y persecución. En su segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 16, escribió: «En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta». A pesar de que sus amigos lo abandonaron, Pablo no perdió la esperanza, porque sabía que Dios nunca lo dejaría. En el versículo siguiente declaró: «Pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció». Su confianza no estaba en las personas, sino en Dios, quien lo sostuvo hasta el final. Estos ejemplos bíblicos nos enseñan que la soledad no significa que Dios nos ha abandonado. A veces, el Señor permite que pasemos por momentos de aislamiento
para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender completamente de Él. Cuando nos sentimos solos, podemos recordar que grandes hombres y mujeres de Dios también pasaron por lo mismo, pero fueron sostenidos por el amor y la fidelidad de Dios. No importa cuán difícil sea la situación que estemos enfrentando, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, el Señor nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su promesa sigue vigente hoy, y Él nunca nos dejará solos en medio de nuestras batallas. Cuando nos sentimos solos, incomprendidos o abandonados, nuestra primera reacción muchas veces es alejarnos de todo y sumergirnos en la tristeza. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la mejor manera de enfrentar esos momentos no es aislándonos, sino acercándonos aún más a Dios. Él es nuestro refugio seguro y el único que puede llenar el vacío que a veces sentimos en nuestro corazón. La soledad puede convertirse en una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios y encontrar en Él el consuelo y la paz que el mundo no puede ofrecer. Una de las maneras más poderosas de aferrarnos a Dios es a través de la oración. La oración no es solo un acto religioso, sino una conversación sincera con nuestro Padre Celestial. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos dice: Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos conecta directamente con Dios y nos permite entregarle nuestras cargas, confiando en que Él nos escucha y nos responde. Otro aspecto fundamental para aferrarnos a Dios en los momentos de soledad es meditar en su palabra. La Biblia no solo nos instruye, sino que también nos consuela y nos fortalece. En el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, está escrito: Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Cuando nos sentimos perdidos, confundidos o sin dirección, la palabra de Dios nos muestra el camino correcto y nos recuerda que Él siempre está con nosotros. Un ejemplo poderoso de cómo aferrarse a Dios en tiempos difíciles lo encontramos en la vida de Jesús. Antes de enfrentar la cruz, Jesús experimentó una profunda angustia en el huerto de Getsemaní. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39, se nos dice que Jesús se apartó para orar y clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de su sufrimiento, Jesús se rindió completamente a la voluntad del Padre, demostrando que, en los momentos más oscuros de la vida, la mejor respuesta es buscar la presencia de Dios con un corazón rendido. Aferrarse a Dios también significa confiar en su fidelidad. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, Dios nos da una promesa poderosa: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No importa cuán grande sea la prueba que enfrentemos, Dios nos asegura que estará con nosotros en todo momento y que nunca nos dejará solos. Otro aspecto importante para aferrarnos a Dios en tiempos de soledad es recordar su amor incondicional. A veces podemos sentir que nadie nos valora o que hemos sido olvidados, pero la Biblia nos dice algo diferente. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 38 y 39, el apóstol Pablo declara: Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Su amor es eterno e inquebrantable.
y nada de lo que enfrentemos en esta vida podrá apartarnos de Él. También es importante rodearnos de la comunidad de fe. A veces, en los momentos de soledad, tendemos a aislarnos, pero Dios nos diseñó para vivir en comunión con otros creyentes. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, está escrito: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La iglesia es un lugar donde podemos encontrar apoyo, aliento y amistades que nos ayuden a seguir adelante en nuestra vida espiritual. Dios también nos fortalece a través del Espíritu Santo, quien nos consuela y nos guía. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús dijo: y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos recuerda que no estamos solos, que Dios nos sostiene y que su presencia nos acompaña en cada paso del camino. Cuando la soledad toque a la puerta de tu corazón, recuerda que no es un llamado al aislamiento ni al desánimo, sino una oportunidad para acercarte más a Dios. Busca su presencia en oración, sumérgete en su palabra, confía en su amor y permite que el Espíritu Santo llene tu vida con su paz. Dios está contigo, aún en los momentos en los que sientes que nadie más lo está. A lo largo de este mensaje, hemos visto cómo la incomprensión, la soledad y el sentimiento de abandono han sido experiencias comunes en la vida de muchos siervos de Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra que en cada situación difícil, el Señor estuvo presente, sosteniendo y fortaleciendo a aquellos que confiaron en Él. La misma verdad sigue vigente hoy. Dios no te deja ni te abandona. Él está contigo en todo momento. Es normal atravesar temporadas de dificultad en las que parece que nadie nos comprende. Puede que incluso aquellos que más amamos no logren ver el dolor que llevamos en nuestro corazón. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que Él conoce cada detalle de nuestra vida y entiende hasta el más mínimo susurro de nuestra alma. En el libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 22, está escrito: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. No importa cuán pesada sea la carga que llevas, Dios te llama a depositarla en sus manos, porque Él cuida de ti. Jesús, el Hijo de Dios, también enfrentó la incomprensión, el rechazo y la traición. Fue despreciado por los suyos, abandonado por sus discípulos y entregado en manos de pecadores. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32, Jesús les dijo a sus discípulos: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aunque todos lo abandonaron, Jesús sabía que el Padre nunca lo dejaría. Esa misma promesa es para nosotros. Aunque las personas nos fallen, Dios nunca lo hará. Cuando la tristeza y la soledad intenten invadir tu corazón, recuerda que Dios te sostiene con su amor y fidelidad. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su presencia es una garantía de que nunca caminamos solos. Aferrarte a Dios en los momentos de incomprensión te llevará a experimentar su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, está escrito: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control de todo. Además, el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, nos fortalece en los momentos de angustia. En el Evangelio de Juan,
capítulo 14, versículo 18, Jesús prometió: «No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes». Esta es la mayor seguridad que podemos tener. Dios nunca nos abandona. Su Espíritu Santo nos acompaña y nos guía cada día. Si hoy te sientes solo, incomprendido o abatido, levanta tu mirada al cielo y recuerda que Dios está contigo. No estás solo en esta lucha. Él pelea por ti, te sostiene y te da nuevas fuerzas para seguir adelante. Permítele sanar las heridas de tu corazón, fortalecer tu fe y llenarte con su amor. Confía en su promesa y descansa en sus brazos, porque aunque todo a tu alrededor parezca incierto, Dios sigue siendo tu refugio seguro. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.